Las películas y libros de terror nos gustan porque tienen un desenlace. Finalmente, la historia termina y podemos continuar con nuestras vidas. Tal vez tengamos más dificultades para dormir que antes de ver alguna película, pero podemos tener una relativa tranquilidad al saber que esos monstruos están limitados a la ficción. Las verdaderas historias de fantasmas y los extraños encuentros con lo desconocido son un asunto completamente diferente. Cuando vemos o experimentamos algo inexplicable, no puede haber ningún lugar a que recurrir. Las historias a continuación son una prueba de que cuando tienes este tipo de experiencias, a veces no hay vuelta atrás. Aquí te dejo 12 extrañas historias contadas en Reddit, parte 12. Noche oscura. Mi madre solía trabajar largas horas, por lo que al crecer no era raro que ella nos dejara a mí y a mi hermana solos. De cualquier manera, una noche estábamos abajo viendo televisión cuando escuchamos golpes desde arriba. Pensamos que tal vez los gatos estaban peleando, así que subimos para separarlos. Pero cuando estábamos arriba, nos dimos cuenta de que la ducha estaba abierta y la puerta estaba con seguro. Bajamos las escaleras y nos acurrucamos juntos, convencidos de que estábamos a punto de morir. Después de escuchar más golpes, mi hermana decide desafiarlo y lleva la llave de repuesto al baño. Abre la puerta para encontrar la ventana del baño abierta y la ducha a todo chorro. Todavía no sabemos qué pasó esa noche. Sin embargo, me da escalofríos pensar en ello. Esto me supera. Esto es algo que nos sucedió a mi ahora esposo y a mí cuando comenzamos a salir. Íbamos a trabajar juntos desde su casa, la misma ruta que tomábamos todos los días, solo charlando y cualquier cosa. De repente, ambos nos dimos cuenta de que no teníamos idea de dónde estábamos. Encontramos una calle principal y nos dimos cuenta de que estábamos a unos 20 minutos en la dirección opuesta a donde estábamos viajando. Pero solo habían pasado 3 minutos. Aparcamos por 1 minuto y nos quedamos ahí sentados, tratando de averiguar cómo llegamos ahí. Fuimos a trabajar y se lo contamos a todos. Trabajamos en una pequeña cafetería administrada por una iglesia, por lo que todos eran amigos cercanos. Y aún no podemos entender qué fue lo que pasó. Cantando villancicos. Cuando tenía alrededor de 12, solía haber algo en mi ciudad donde los chicos andaban cantando villancicos a la gente y tal vez nos daban algo de dinero. Esto fue en Chipre. Alguien de ahí podría confirmarlo. Como sea, mis amigos y yo decidimos entrar en este enorme edificio de apartamentos y todo estuvo bien, hasta que llegamos al 6º piso. Cuando tocamos a una de las puertas del apartamento, la puerta se abrió lentamente, y luego quien estaba detrás de ella comenzó a abrirla y cerrarla de la manera más violenta que había visto. Estamos corriendo hacia el elevador, asustados, y el elevador se abre cuando escuchamos gritos. ¡El diablo! ¡El diablo! Saltamos dentro del elevador y mientras observaba lo que me pareció el tiempo más largo en que el elevador cerró sus puertas, con miedo a que la persona hubiera salido a matarnos o algo así. El hombre invisible. Mi abuela me contó esta historia un par de veces. Su antigua casa estaba en el tipo de vecindario donde la gente dejaba sus puertas delanteras sin llave. La casa era un nivel dividido, que es como 3 pasos al siguiente nivel. Entonces, ella estaba en el 2º nivel durmiendo una siesta, al otro lado de la casa desde la puerta trasera. Se despertó por el perro, un pastor alemán bien entrenado, quejándose y ladrando a su lado. Se levantó, sintió una corriente de aire frío en la casa, fue a la parte trasera y notó que las escaleras del ático se habían bajado del techo. Entonces notó que la puerta trasera estaba abierta. Había estado lloviendo afuera y no había huellas desde el ático hasta la puerta trasera. Así que mi abuela pensó que alguien debía haber estado ahí en el ático, bajó las escaleras y se fue. Lo que más me asusta es solo la idea de que un extraño esté en la casa sin que lo sepas ni lo veas. Saliendo a caminar. Una noche fui a pasear a mi perro alrededor de las 10:30. Tan pronto como salimos por la puerta, comienza a actuar realmente agitado. Supuse que verdaderamente necesitaba irse. Mientras caminamos por la entrada, escucho un susurro del árbol en el patio del vecino, que está a unos metros de distancia, y veo una gran forma oscura. Corrimos por la calle como un demonio, mientras un oso ahora bajaba y estaba entre nosotros y la puerta. Se alejó sin ningún problema, y sorprendentemente, mi perro todavía necesitaba defecar. Identidad desconocida. Una vez, cuando tenía 6 años, me levanté en medio de la noche para orinar. La ventana del baño estaba justo al lado del inodoro y vivíamos en el 2º piso. La ventana era borrosa para que nadie pudiera vernos. Miré hacia arriba y vi unos brillantes ojos que miraban por la ventana. Recuerdo mirar a los ojos y los ojos haciendo una expresión como si se estuvieran burlando de mí. Y luego continuando por la ventana hacia arriba. A veces pienso que puede haber sido un sueño,
o mi imaginación, porque era muy joven, pero una gran parte de mí todavía se siente como si fuera real. Temiendo lo peor. Una vez, cuando aún era demasiado joven para conducir, mi madre vino a recogerme, a mí, a mi hermana y a nuestra amiga de un concierto en un bar local. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando regresábamos a nuestro vecindario, que estaba en el medio de la nada. En serio, ni siquiera vivíamos cerca de los límites de la ciudad. No había farolas cerca de nuestro vecindario, o aproximadamente en un área de 8 kilómetros alrededor de donde vivíamos, por lo que siempre estaba completamente negro. Estamos conduciendo por esta calle cuando llegamos a una colina, y mi madre comienza a disminuir la velocidad. Naturalmente, comenzamos a preguntarle por qué estamos disminuyendo la velocidad, y ella señala hacia el camino al pie de la colina, y nos dice que está tratando de descubrir qué sucede más adelante. Miramos, y todo lo que puedo ver es esta gran masa de personas caminando en medio del camino, bloqueándolo por completo. Alguien incluso tenía una antorcha. En serio, no bromeo. Mi madre disminuye la velocidad casi por completo y comienza a encender las luces, esperando que se muevan, pero no lo hacen. Entonces, ella dio una vuelta rápida en U y tomamos un camino diferente. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de lo que esas personas estaban haciendo ahí a esa hora. Oscuridad. No es tan aterrador teniendo en cuenta que no estaba en el medio de la nada, pero aún así era en el campo. Pero mi amigo y yo íbamos a casa alrededor de las 11 de la noche. A medida que avanzamos, estamos a punto de llegar a una parada de 4 vías, pero hubo un gran camión que se detuvo indiscriminadamente en la carretera con el conductor acercándose. Me detuve en la intersección y justo cuando lo hice, el conductor comenzó a correr hacia mi auto. Naturalmente, asumí lo peor, y mi amigo y yo comenzamos a gritar como locos, pensando que estábamos a punto de ser emboscados. No hace falta decir que aceleré. Viendo hacia atrás, me siento mal, porque estábamos en un área donde estoy bastante seguro de que nada hubiera pasado, pero todo es más aterrador en la oscuridad. Alta ansiedad. Desearía tener un artículo de noticias para respaldar esto, pero no lo tengo. Vivo en Jacksonville Beach, Florida, y mi esposo y yo estábamos caminando por la playa en la noche, buscando un lugar romántico para pasar momentos sexys. Podemos ver a lo lejos una manta y una canasta en la orilla. Paseamos y encontramos lo que creemos que es las sobras de un picnic romántico. Tiene algo de fruta, vino y algunas velas apagadas. Luego, vemos algunas plumas. Después, las olas rompen y un cadáver de pollo decapitado aparece. Está claramente sin cabeza. De repente, nos damos cuenta de que este no es un picnic romántico. Son los restos de algún tipo de ritual vudú. Corrimos lo más rápido que pudimos. Nos asustó muchísimo. Ya no están. Viví en la casa de mi amigo este verano. Se nos ocurrió una teoría. Las historias vendrían de los padres, quienes son muy honestos, sobre cómo escucharon a su hija y a su novio gritándose en el sótano a través de los conductos del aire. Bajaron para decirles que se callaran y no había nadie ahí. Llamaron a los chicos y estaban viendo una película. En otra ocasión, escucharon a su hijo, mi amigo, tocar la guitarra en el sótano. Le gritaban que subiera a comer y recordaron que se había mudado a la universidad de ese año. La teoría es que los eventos se atascan en el tiempo, ahí, como si fuera una cicatriz. Solo eran recuerdos tristes. La canción de la guitarra aparentemente era triste o momentos estresantes, es decir, las peleas. El 911 ha sido marcado desde esa casa antes, solo para que la policía dijera que fue hecho por un pequeño o una anciana, o algo así, ninguno de los cuales vive aquí. Una noche en mi casa. Crecí en una casa embrujada. Nunca quiero experimentar nada de eso otra vez. Nunca. Lo más aterrador que puedo recordar es cuando tenía 8 o 9 años. Recuerdo haberme despertado en algún momento de la noche y escuchar el ruido. Nuestra casa era pequeña y no teníamos ventiladores que hicieran ruido, así que podíamos escuchar todos los ruidos de la casa. Lo que escuché fue en el pasillo encima de la lavadora. Habíamos jugado juegos de mesa esa noche y los dejamos encima de la lavadora. Cuando me desperté esa noche, seguía escuchando la rueda del juego de la vida, como giraba y giraba. Me puse las mantas sobre la cabeza y me quedé dormido de esta manera. Daba miedo estar ahí. Hace años, mis padres estaban fuera de la ciudad y tenía alrededor de 9 amigos en casa en ese momento. Eran aproximadamente las 9 o 10 de la noche y alguien trajo el juego Prototype. Teníamos todas las luces apagadas y nos estábamos pasando el control simplemente jugando antes de salir por la noche. Todos estaban relajando.
De repente escuchamos fuertes pasos y vimos a alguien levantarse del sofá e ir al baño. No pensamos mucho en esto, solo era alguien que iba al baño. Eso fue cuando todos miramos a nuestro alrededor y todos seguíamos en la habitación. Todos lo vieron y solo se miraron uno al otro en estado de shock. Nadie lo vio directamente, pero desde nuestra visión periférica, todos estuvimos de acuerdo en que parecía un soldado de la guerra civil o algo similar de la época. Todos nos levantamos y salimos por el pasillo y hacía mucho frío. No pasó nada más esa noche, pero todos estaban volviéndose locos. 3 de ellos son muy cobardes y ya no vienen a mi casa por la noche. Investigué un poco y descubrí que había una antigua base confederada a menos de media milla de mi casa. No creo que haya sido realmente aterrador y no soy muy creyente de los fantasmas, pero aún así fue genial. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.